Y el día de hoy el tema es sobre la ética del Antiguo Testamento, y a lo que me refiero cuando digo la ética del Antiguo Testamento es a cuestiones que moralmente significan un problema para muchos en el Antiguo Testamento específicamente. Hace poco nos escribieron precisamente con varias objeciones de un ateo en donde decía: ¿por qué es que en la Biblia habla acerca de ir y matar una nación entera y maten y niños y mujeres y animales y no dejen nada vivo? Y entonces cuando leen ese tipo de cosas, muchas personas les brinca ese tipo de lenguaje en la Biblia, porque dicen, pues es que es medio violento eso, y Dios, si Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia, ¿cómo manda a matar naciones enteras de esa manera? ¿Alguna vez han escuchado algo así? Y bueno, eso no nada más es un problema para los no cristianos, muchas veces es un problema para los mismos cristianos, porque llegamos a esos pasajes y decimos, ¿qué hacemos con esos pasajes? ¿Por qué están ahí? ¿Qué significan? ¿Cómo los interpretamos? ¿Qué decimos acerca de ellos? Entonces, el día de hoy espero que podamos juntos llegar a algunas respuestas en cuanto a ese tema, específicamente ese tema sobre la violencia en el Antiguo Testamento. Hay un ateo muy famoso que se llama Richard Dawkins y es de este movimiento del nuevo ateísmo, junto con muchos otros ateos que han estado escribiendo cosas y tienen mucha influencia en los medios de comunicación y en general en la cultura. Han tenido mucha presencia por su posición en universidades como maestros con doctorados, y ellos han estado argumentando, muchos de ellos, este tipo de cosas. En el libro de Richard Dawkins, que se llama El espejismo de Dios, así se llama el libro, él dice: el Dios del Antiguo Testamento es indiscutiblemente el personaje más desagradable de toda nuestra ficción, celoso y orgulloso de ello, injusto, controlador, enfermo, rencoroso, sediento de sangre étnica, misógino, homofóbico, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalomaniaco, sadomasoquista, caprichoso, malevolente y abusador. Eso es como él describe a Dios del Antiguo Testamento. Obviamente él lee algunos pasajes y dice: esa es mi conclusión acerca de este Dios, que ese es como es. Entonces ustedes probablemente se pueden encontrar con personas que piensen así o que tengan este tipo de dudas con respecto a la Biblia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando leemos algunos pasajes violentos en el Antiguo Testamento? Y uno de ellos, quiero que lo vean, está, aquí puse el de Primera de Samuel. Ay, ¿qué pasó con la pantalla? No, ya ni siquiera me había dado cuenta. A ver. Ahí está. Ahora sí. Ahí les puse el pasaje de 1 Samuel 15, que es uno de los pasajes, pero en Deuteronomio 20 también viene algo acerca de esto, uno de estos pasajes donde comienza muchas de estas descripciones de guerra santa, podríamos llamarle. Y si ustedes leen todo este pasaje, van a leer, en resumen, ¿no?, este concepto, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si ves caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y todo este capítulo sigue describiendo qué va a pasar cuando lleguen a un lugar a conquistar. Y
Dice, por ejemplo, el versículo 13, luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero vean el versículo 16, dice, de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que lo destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Ahí está un poquito esta idea de destrucción masiva, de destrucción total, y la idea de que no deben de titubear, no deben de pensarlo dos veces en cuanto a matar a todos. Bueno, ¿qué podemos decir? A veces vamos a tratar de ir viendo algo acerca de estos pasajes, y lo primero que quisiera nada más decirles, y esto lo hablamos en el programa de radio la semana pasada, es que no debemos de pensar en términos de qué es lo que algunos cristianos hacen, decir, bueno, es que el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento, por lo tanto, bueno, Dios así era en el Antiguo Testamento, ya no es así, ¿no? Ya tratan de comunicar la idea de que Dios ha cambiado y entonces Dios ya no dice este tipo de cosas. Antes sí las decía, pero ahora ya no. Como si Dios realmente cambiara, como si Dios en el Antiguo Testamento fuera un Dios malo y en el Nuevo Testamento fuera un Dios bueno, con este problema de bipolaridad. Un día se despierta y se le antoja matar toda una nación y otro día dice, no, mejor ya no, mejor a ver, vamos a predicarles, ¿no? Amor. Y para eso voy a enviar a Jesús. Entonces, la primera cosa que quiero que se den cuenta es que necesitamos ver el Antiguo Testamento como parte del mensaje de Dios para todos los cristianos de todos los tiempos. Si ustedes no lo ven así, pues arranquen esas hojas de su Biblia. ¿Para qué las tienen? Si decimos, bueno, es que ese ya no es el mensaje para... Es que eso ya no. Entonces, ¿por qué está en nuestras Biblias todavía? Y hay algunos que han propuesto precisamente reformar el Antiguo Testamento y han dicho, es que hay que cristianizar el Antiguo Testamento, hay que cambiar estas cosas que pues no nos gusta como las dice y vamos a hacerlas más como el Nuevo Testamento. O mejor aún, vamos a quitar el Antiguo Testamento. ¿Por qué no nada más nos quedamos con el Nuevo? ¿No tenemos suficiente en el Nuevo como para nada más tener el Nuevo Testamento y olvidarnos del Antiguo? Entonces, lo primero que quiero que vean es que realmente esto es parte del mensaje de Dios para todos los cristianos de todos los tiempos y la Biblia es un solo libro, no dos. Está compuesto por dos partes, pero es un solo libro. Es el Antiguo y el Nuevo Testamento y hay algo por lo cual Dios quiere que los dos estén ahí. Entonces, no empiecen a pensar en términos de es que el Antiguo. No, es que el Antiguo es la palabra de Dios. Y cuando ustedes leen el Nuevo Testamento y están viendo lo que los apóstoles escribían refiriéndose a las Escrituras, ¿saben de qué estaban hablando? Del Antiguo Testamento. Pablo siempre que hablaba de las Escrituras, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿De qué estaba hablando? Del Antiguo. Exactamente, todavía no estaba conformado el canon del Nuevo Testamento. Entonces era el Antiguo Testamento que forjó el fundamento de la primera iglesia. Entonces no piensen en términos de desecharlo, no piensen en términos de ignorarlo o de que cuando estén leyendo sus Biblias y llegan a estos pasajes, mejor se los brinquen y digan, hay cosas más padres que leer en la Biblia, mejor esta parte no. Y hay algunos que podrían pensar así, no, léanlas, pero vamos a ver qué es lo que nos están diciendo, ¿sí? Entonces vamos a, más que dar una respuesta de por qué está aquí, o sea, sí voy a tratar de dar una respuesta de por qué están aquí estos pasajes, pero lo que quiero más que nada es ver un panorama más amplio que hay en la Biblia.
Y ese panorama más amplio es el hecho de que las naciones han sido redimidas por Dios. Es decir, las naciones fueron creadas por Dios. Dios las puso ahí. Dios dijo, yo quiero que haya muchas naciones. No nada más quiero que haya una, quiero que haya muchas. Y eso lo dijo Pablo en su discurso en el Areópago, en Hechos 17:26, citando de hecho de Deuteronomio 32:8. Deuteronomio 32:8 dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Dios estableció todos los límites de cómo iba a funcionar desde Génesis, desde que después del diluvio, la torre de Babel y la dispersión de los idiomas y la manera en que se empezaron a dividir en grupos. Dios hizo eso y Dios creó esas divisiones étnicas y culturales que existen. Entonces, tenemos que ver que las naciones son parte del plan de Dios, parte del plan que quiere desarrollar en la historia de la humanidad. Y estos pasajes nos muestran que las diferencias nacionales son parte de la caleidoscópica diversidad de la creación en el nivel humano, análoga a la asombrosa abundancia de la biodiversidad en todos los demás niveles de la creación de Dios. Si Dios fue creativo en su creación de hacer perritos así chiquitos y perros grandes y gatos chiquitos y gatos grandes y leones y tigres y elefantes y peces y hasta microbios y insectos y todo el tipo de plantas que vemos, los colores en la naturaleza, todas esas cosas muestran la diversidad que Dios quiere tener en todo lo que hace, incluyendo las culturas del mundo. Eso es parte de la diversidad que Dios quiere tener. No nada más decir, es que es una sola cultura, una sola nación. Dios dice, no, yo voy a hacer muchas naciones, van a tener diferentes costumbres, diferentes tipos de comida, diferente ropa, diferente idioma. Y a lo largo de la historia quiero mostrar que ese es parte de mi plan. Y entonces en Génesis 11 vemos que las naciones fueron dispersadas por Dios. Y en Apocalipsis, capítulo 22, vamos a ver que Dios va a volver a juntar a todas las naciones, va a volver a reunir a toda la gran variedad de grupos, de culturas, de idiomas, y va a crear no una sola cultura, va a dejar que permanezcan como culturas individuales. Y va a seguir siendo la diversidad en la eternidad. ¿Sabían eso? O sea, tú y yo no vamos a ser iguales en la eternidad. Y probablemente como mexicanos vamos a seguir manteniendo ciertas características, tanto físicas como de la música o de, no sé, la comida a lo mejor. No sé qué cosas Dios deje que permanezcan a lo largo de toda la eternidad como parte de la diversidad que Dios ha establecido desde un principio, que quiere que exista. Entonces, toda la cultura, la diversidad cultural y étnica es parte del plan de Dios para la humanidad. Entonces, ven cómo empieza en Génesis la dispersión de las naciones y al final de la Biblia la unidad de todas las naciones nuevamente. No vamos a leer los pasajes, no tenemos tiempo para irnos a cada pasaje que voy a estar mencionando, pero ahí está la cita para que la busquen. Bueno, es una más para darles primeramente la base. Dios creó a las naciones. Entonces, cuando habla de los cananeos aquí, ¿quién creó a los cananeos? Dios los creó. ¿Dios quería que estuvieran ahí? Sí, Dios quería que estuvieran ahí. Entonces ya empezamos con una base que es Dios no solamente creó a Israel, creó a las demás naciones también. Ahora sí, viene este aspecto. Las naciones son juzgadas por Dios. Las naciones fueron creadas por Dios, pero también las naciones son juzgadas por Dios. Y ahora quiero que vean algo muy importante aquí en el capítulo 20 de Deuteronomio, el versículo 18. Dice, esta destrucción que ellos van a hacer
los judíos. Dice, destruirás completamente al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Aquí me detuve, pero te detuve intencionalmente, porque aquí el versículo 18 es una clave muy importante. Cuando Richard Dawkins habla de Dios, él habla como si fuera un genocida, como si estuviera haciendo una limpieza étnica, como si Dios fuera racista. ¿O escucharon ese adjetivo que le dio a Dios como racista? Hay un problema con ese adjetivo. Dice el versículo 18, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Por qué tenían que destruir a estas naciones? No porque no eran judíos. Aquí es donde entra la confusión. Mucha gente dice, es que Dios quería destruirlos nomás porque no eran judíos, ¿no? Y pues es que decía, no, esta es su tierra de ustedes y yo se las doy a ustedes y me vale que estén ahí los demás, ¿no? Quítenlos, mátenlos a todos. No, a Dios lo que le preocupaba era el pecado que existía en estas naciones y la manera en que ese pecado se podría contagiar a los judíos si empezaban a convivir juntos. Entonces, siempre el pecado es la causa del juicio de Dios, siempre. Ahí también tienen Isaías 24, 5 al 6, esos otros pasajes, no los vamos a leer todos, pero lo que quiero que vean es que siempre el pecado va a ser la causa. Entonces, no es étnica la razón de Dios para juzgar a un pueblo. Dios no dice, ay, como ustedes son morenitos, ¿no? Para mejorar la raza vamos a quitarlos a ustedes. Dios no dice ese tipo de cosas porque Dios creó a los morenitos. Y Dios quiere que existan los morenitos y quiere que existan los chaparros y quiere que existan los altos y quiere que existan los flacos y quiere que existan los gordos. Porque es la diversidad que Dios ha creado en su creación. Dios no es racista. Dios no tiene un problema con ningún grupo de personas nada más por su origen étnico. Con nadie. Nunca lo van a encontrar en la Biblia que Dios diga, nada más porque no son judíos o nada más porque no son. De hecho, el punto aquí que quiero que vean importante es que Israel misma como nación está incluida en el juicio de Dios. O sea, ellos no se salvaron. Como somos judíos, Dios no nos va a hacer nada a nosotros. Siempre a todas las demás naciones los va a castigar, a nosotros no. ¿Saben que la mayor parte del Antiguo Testamento se trata del juicio de Dios contra su propio pueblo? Vayan a Jueces, capítulo 2, y van a ver cuando empieza este libro, más adelante, de hecho, después de esta invasión de los cananeos, van a encontrar que había un patrón en el cual, ¿qué pasaba? Se desviaban los judíos, empezaban a seguir otros dioses, Dios mandaba a una nación a atacarlos, a oprimirlos y otra vez se arrepentían, Dios los volvía a librar, otra vez se iban después unas generaciones más adelante con otros dioses, Dios volvía a enviar una nación para oprimirlos nuevamente y esa era la manera en que Dios constantemente estaba trayendo juicio a su propio pueblo, a Israel. Lo van a leer en Amós, ahí tienen un pasaje en Amós, en Oseas, en Isaías. Esto no es algo extraño en el Antiguo Testamento, el hecho de que Dios sea hasta más duro con su propio pueblo en cuanto a su juicio contra el pecado. Entonces, ese es un punto muy importante a considerar cuando estamos leyendo este tipo de pasajes, que Dios no solo juzgó a las naciones cananeas, los que no eran judíos, Dios juzgó a su propio pueblo una y otra vez. Siempre, ¿cuál era la raíz? ¿Cuál era la causa? El pecado. Entonces no importaba si eran judíos o no, no importaba si eran cananeos o no. El punto era el pecado, qué tan arraigado estaba el pecado y qué tanto daño estaba causando. Y Dios siempre trajo juicio sobre del pecado. Entonces, en resumen de este punto del juicio de Dios contra las naciones es que Dios puede usar una nación, cualquier nación, como agente de justicia histórica en la arena de los asuntos internacionales, es decir, todo lo que tiene que ver con todas las naciones.
Eso en sí mismo no convierte a la nación usada en más justa que cualquier otra. Lo único que significa es que Dios sigue siendo soberano. Dios usa a quien quiera para hacer juicio contra el pecado. No nada más a los judíos. De hecho, estoy seguro que lo puse por aquí en alguna parte, pero por si se me está yendo, vayan a Deuteronomio 9. Porque aquí está la clave, y esta es una parte muy importante de todo esto. Dice en Deuteronomio 9, versículo 4, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti. ¿A quiénes? A otras naciones, ¿no? O sea, estás haciendo juicio. Dice, por mi justicia, no digas, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová los arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Queda claro? O sea, no piensen, es que los judíos son los buenos, es que los judíos pues tienen el favor de Dios y Dios les iba a dar todo lo que le pidieran y eran los consentidos. No, dice Dios, no tiene nada que ver con el hecho de que ustedes son buenos y ellos malos. El hecho es que yo los voy a usar a ustedes para hacer juicio contra su pecado de ellos. El pecado que ellos tienen es la razón por la cual estoy trayendo el juicio sobre ellos. Y sucede que los escogí ustedes para hacer eso. Pero no se sientan más importantes o con mayor privilegio por eso, y cuidado, porque eso es exactamente lo que le pasó a Israel. Se empezaban a confiar, empezaban a ir en el camino de pecado de otras naciones siguiendo esos dioses y esos ídolos. ¿Y qué hacía Dios? Los juzgaba, ¿no? Y no fue fácil mucho de los juicios que Dios hizo contra ellos, especialmente en la destrucción de Jerusalén más adelante. Pero miren, quiero explicarles 5 cosas que creo que también son importantes a considerar dentro de toda esta sección de guerra santa que existe entre los judíos y otras naciones. 1. Paul Copan, que escribió un libro que se llama ¿Es Dios un monstruo moral?, habla acerca de el lenguaje que se utiliza en la Biblia para hablar de este tipo de guerras y la manera en que Dios les da este tipo de mandamientos a los judíos. Y él dice que el lenguaje que se usa en la Biblia es el lenguaje típico bélico de esa época, en donde se usaba la hipérbole, que es una especie de exageración con respecto a las conquistas y las victorias de una nación sobre de otra. Entonces, él habla de que realmente cuando ustedes leen de una exterminación total, nunca fue una exterminación total. Jamás desaparecieron los judíos a una nación entera, jamás. Nunca sucedió. Lo que ustedes leen ahí de que maten a todos, niños, bebés, animales, que nada que quede respirando, nunca pasó. Jamás pasó. Y lo sabemos porque en Josué, que es el libro que sigue después del Pentateuco, que narra la mayoría de estas conquistas, dice Josué 10:40, hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas y de todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Órale, ¿no? Mató todo lo que tenía vida. Pero lo interesante es que si ustedes siguen leyendo Josué, se van a encontrar con un problema. Vean en el capítulo 15, versículo 63.
Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Ahora, ¿se acuerdan qué es lo que Jehová había mandado a Moisés? Mata a todos los jebuseos, ¿no? Y ustedes acaban de leer en Josué 10:40 que Josué hizo todo lo que Jehová había mandado, que era mata a todos los jebuseos. Pero más adelante ustedes leen, mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y han quedado el jebuseo de Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y después, más adelante, capítulo 16, versículo 10, leen, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Después, más adelante, van a leer el capítulo 17, versículo 13. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Bueno, empiezan a ver el punto que estoy tratando de demostrarles. Quedaron cananeos, quedaron jebuseos, quedaron de todas estas naciones, quedaron algunos. Entonces, ¿por qué habla la Biblia así de matar y exterminar a todos? Porque el género literario de cuestiones bélicas de esa época usaba este tipo de expresiones para hablar de la manera en que querían vencer completamente e inmovilizar, neutralizar a una nación en cuanto a su poder político, religioso y en cuanto a sus ejércitos. O sea, eran tres áreas que eran el objetivo, neutralizarlas. Que ya no tuvieran el poder para seguir peleando, o sea, con su ejército, que ya no tuvieran el poder político de influencia y de poder cobrar impuestos, y que su religión tampoco tuviera la influencia que normalmente habría tenido. Entonces, cuando la Biblia habla de diferentes naciones que fueron atacadas, por ejemplo, Jericó, Ahí, son ciudades en donde cuando los judíos las atacaron, eran ciudades como capitales de posición estratégica militar. Entonces, por lo regular, casi no había, ¿cómo se dice?, ciudadanos comunes y corrientes en esas ciudades. Entonces, cuando Israel ataca esas ciudades y mata a todos los que hay en esas ciudades, como Jericó, por ejemplo, se asume que la mayoría de ciudadanos no vivía ahí, sino ahí estaban los sacerdotes, los de poder y influencia política y los ejércitos. Y esas eran las personas que eran atacadas principalmente. Entonces, entendemos por el mismo contexto que existe en la Biblia, que nos va diciendo que no se han eliminado todos, que nunca eliminó Israel realmente a toda una nación. Siempre era una guerra que tenía que ver con inmovilizar, neutralizar política y religiosamente, y en los ejércitos a las naciones. Bueno, ahí está, ese es un punto que quisiera que tomaran en cuenta nada más, que se usa la hipérbole en la Biblia, especialmente en referencia a las guerras. Y en los mandamientos que Dios hace, ellos habrían entendido a qué se refería cuando dice maten a todo y no dejen nada con vida. Significaba no que no iba a quedar nadie de esa nación, sino que los iban a neutralizar efectivamente en batalla, y así iban a conquistarlos. Hay más sobre esto, les puedo pasar el artículo que habla en más detalles sobre esto, si quieren, está en español. Y otro punto que también quisiera que consideraran en cuanto a estas guerras es que Dios conoce no nada más el futuro, sino los posibles futuros. Y nosotros no. Entonces Dios sabe no solamente lo que va a pasar, sino lo que pudo haber pasado. ¿Entienden lo que eso significa, decir eso? Entonces, cuando Dios quiere que se inmovilice, que se paralice, que se deshagan que desplacen a una nación, Dios lo dice y lo hace porque sabe lo que el dejar esa nación ahí significaría. Y tú no sabes lo que significaría.
Dios sabe qué tan necesario es cortar de raíz el problema para que no contamine lo demás. Así como un cirujano, cuando ve gangrena en una persona, no dice, ay, pobre gangrena, no, mejor déjala ahí porque pobrecita, ¿no? Que se quede ahí, que conviva con el resto del cuerpo. No dice eso. ¿Y quién de ustedes dice eso? Si ve que una parte de su cuerpo tiene gangrena. ¿Qué se tiene que hacer? Cortar, porque la contaminación, lo que eso va a causar en el resto del cuerpo, va a causar un daño mucho mayor que el eliminar esa gangrena. Entonces, Dios conoce las posibles maneras, o sea, las posibles conclusiones que se darían por permitir que estén ciertas cosas y nosotros no. Entonces, si Dios permitía que estuvieran ciertas naciones o no permitía que estuvieran ciertas naciones, porque Dios sabía lo que iba a causar dejarlas ahí. El siguiente punto también que quisiera que consideraran es que, y este es uno de los más importantes, es que cuando nosotros tenemos problemas con pasajes como esto, donde Dios dice, vayan y maten y terminen con esta nación, es porque nosotros tendemos a minimizar el pecado y las consecuencias del pecado. Nosotros tendemos a pensar que el pecado no es tan grave como realmente lo es. Entonces, cuando yo oigo este tipo de argumentos de que, ay no, Dios, qué malo, pobre gente, ¿cómo puede ser? Simplemente porque no entienden qué tan grave realmente es el pecado. Y qué tanto realmente merecemos el juicio de Dios por nuestro pecado. Entonces, este conflicto interno que surge simplemente es un conflicto que surge a raíz de que nuestra cultura nos ha enseñado a minimizar la gravedad de las cosas que vemos. Entonces, cuando ustedes leen leyes, por ejemplo, en la ley mosaica, hay muchas leyes que parecen un poquito dramáticas, ¿no? ¿Han leído algunas cosas, por ejemplo, Deuteronomio 21, ¿no? Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Quieren que hagamos esa ley en nuestra iglesia? A los hijos rebeldes. ¿Tienes un hijo rebelde? Ven y lo apedreamos. ¿Sale? Tráelo. Bueno, es que, miren hermanos, nosotros tenemos una cierta predisposición cultural con respecto a las leyes que son justas. Es un problema para nosotros leer el Antiguo Testamento porque nosotros pensamos que nuestro sistema de leyes, ese es el correcto. Que las cosas que nosotros castigamos, esas son las cosas que se deben de castigar. Esto no. Un hijo rebelde, ¿eso por qué lo castigas así? O sea, es un poquito exagerado. ¿Cómo sabes tú que esta cultura no era una cultura y una sociedad mucho más sana que la nuestra? ¿Crees de veras que nuestro sistema es mejor? ¿Es superior? Porque nosotros sí castigamos correctamente, nosotros sí tenemos un sistema judicial que funciona bien, nosotros sí hemos solucionado los problemas de la sociedad, nosotros no tenemos... ¿Se dan cuenta del problema que nos enfrentamos? Cuando tú empiezas a criticar las reglas y las leyes de otra sociedad, porque tú ya tienes esta predisposición de cómo deberían de ser las leyes morales, porque aquí en el occidente así son, así debería ser todo el mundo, ¿no? Como nosotros, ¿por qué no son así? Nosotros ya encontramos la mejor manera de vivir, nosotros ya sabemos cómo funcionan las cosas mejor. ¿De veras?
¿De veras estamos a ese nivel de poder juzgar no solamente otras culturas de otros países y de otras partes del planeta, sino también de otras épocas, como fue esta época teocrática en la cual no tenían un rey y no tenían todo el sistema tan estructurado que nosotros tenemos hoy en día? ¿Cómo le iban a hacer? ¿Cómo le iban a hacer para que funcionara esta sociedad? Así tenían que actuar para que funcionara. Porque era una sociedad donde Dios era el rey y donde no existía un sistema judicial que más adelante se va a desarrollar. Cuando Dios ya establece un rey para Israel y cuando se empiezan, y sí, efectivamente va cambiando la manera de funcionar de la ley y de la sociedad. Pero para esta época de Israel y para este periodo de tiempo y la manera y las circunstancias que ellos estaban viviendo, esta era la mejor manera de llevar a cabo la sociedad. ¿Sí? No sean tan rápidos de juzgar este tipo de cosas, decir, ay, qué malo Dios, ¿por qué hace esas cosas? Dios sabe cómo juzgar el pecado y Dios sabe cómo evaluar qué pecados son los que más fácil y rápido se esparcen en la sociedad y contaminan a los demás y crean más problemas. Y creo que todas estas leyes tienen eso como su fundamento. El hecho de que Dios sabía qué es lo que más problemas iba a causar para Israel y tenía que ser duro y tajante con ciertas cosas que sabía Dios que iban a ser un problema. Y van a leer muchas cosas muy interesantes donde la moral y la ética de Israel estaba por encima de las otras naciones de esa época, de hecho. Y el valor que se le da a la mujer, inclusive dentro de la ley mosaica, es increíble. Ustedes lo van a encontrar, o sea, donde tienen toda una serie de leyes y de restricciones en cuanto a que si inclusive se divorciaban o era repudiada una mujer, todos los derechos que ella iba a seguir manteniendo y cómo es que el hombre también era responsable en cuanto al adulterio, no nada más la mujer. O sea, hay muchas cosas que van a leer a lo largo de la ley de Moisés que eleva el estándar ético y moral de esa época para los judíos y especialmente en comparación a las demás naciones. Bueno, eso por sí surge ese tema, ese no es exactamente el punto ahorita, pero se los menciono. Y quiero que lo vean porque es muy importante al estar leyendo la Biblia que vayamos visualizando la razón por la cual Dios habría puesto este tipo de leyes y no nos sintamos superiores para juzgar esas leyes como si fueran inferiores a las nuestras. Creo que había buenas razones para establecer este tipo de ley. Entonces, esa es una cosa. Otra cosa que quiero que también vean con respecto a estas guerras santas. Dios fue, y esto es algo que muchos pierden de vista, cuando Dios ordena a los judíos, vayan y maten a todos, esas no son naciones que acababan de surgir de repente y que tenían una o dos generaciones de existir. Eran naciones que de hecho Dios ya había hablado con Abraham acerca de estas naciones. ¿Se acuerdan? En Génesis 15. Este punto es muy importante, hermanos. Esto quiero que lo vean porque aquí se muestra. O sea, cuando ustedes leen en la Biblia que dice Dios es lento para la ira, está hablando en serio, no es nada más algo que suena bonito. De veras, Dios muestra que es lento para la ira. En la Biblia ustedes van a ver siempre que Dios es lento para juzgar a cualquier nación. A cualquier nación. Entonces, suena muy drástico, o sea, brincarse y llegar a ese punto de Dios está mandando matar a todos, pero regrésense y vean el contexto histórico de esta historia. Génesis 15:16. Diciéndole a Abraham, Dios, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Quiénes son algunos de los que Dios mandó a destruir? Los amorreos. ¿Cuándo? Más de 400 años después. 400 años de dejarlos ahí estar pecando y haciendo todo lo que ellos hacían. Y el pecado de estos cananeos era grande, grande. Era el tipo de nación que hacía sacrificio de bebés, que practicaba el bestialismo, que practicaba el incesto, que practicaba toda clase de perversidades sexuales y también sus religiones tenían toda clase de perversiones, como era el sacrificar a los niños. Entonces, no seamos tan
limitados en nuestra visión de lo que está pasando aquí. ¿Se dan cuenta? Dios le dijo a Abraham, todavía no ha llegado la maldad hasta el colmo en estas naciones de los amorreos. A los otros 400 años. ¿Se dan cuenta? Y ahora sí, ya 400 años después, entonces sí les dice Dios a los judíos, ay, ahora sí vayan y acaben con ellos. Porque ahora sí la maldad ha llegado hasta el colmo y ahora sí mi juicio caerá sobre ellos. Pero soy lento para la ira y mi juicio no lo doy de una manera a la ligera ni rápida. Doy tiempo para que se arrepientan. Bueno, ahí está. Esos son algunos puntos que quiero que vean, que son importantes también de considerar dentro de estos pasajes. Hay más sobre estos puntos que les había mencionado acerca, inclusive de 1 Samuel 15, pero bueno, no tenemos tiempo para ver todos estos puntos. Tenemos que llegar a otros puntos también. Las naciones son receptoras de la gracia de Dios. Ese es otro mensaje importante a lo largo de la Biblia. Y si ustedes leen Éxodo 33, 34, cuando Moisés está hablando con Dios, y de hecho Dios le dice a Moisés, ¿se acuerdan? Romanos 9, yo tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Dios de hecho muestra su misericordia y su gracia a todas las naciones a lo largo del Antiguo Testamento, y el ejemplo más claro lo encuentran en el libro de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Dios lo envió ¿a qué nación? A Nínive. ¿Y para qué lo envió? Para que se arrepintieran. Por eso no quería ir Jonás, porque dijo, ay, Dios, yo sé cómo eres. ¿Se acuerdan que así acaba? Cuando se arrepienten, ¿qué pasa con Jonás? Se enoja, ¿no? O sea, Jonás era el racista, no Dios. Jonás es el que tenía un problema con los de Nínive y decía, es que esta gente deberías de castigarlos ya de una vez por todas, ¿por qué les das una oportunidad de que se arrepientan? Y de hecho, Jonás dice, yo sé que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Yo sé que ese es el tipo de Dios que eres, por eso no me sorprende. Y entonces estamos viendo a lo largo de toda la Biblia este tipo de historias. Ahí tienen otras. Génesis 18 es cuando Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra, y se acuerdan, al final Abraham le dice a Dios, si encuentro aunque sea 10 personas, los vas a perdonar y vas a dejar que no caiga tu juicio sobre ellos. Y Dios le dice, sí, si hay 10 personas justas, ya no los voy a castigar. ¿Se dan cuenta? ¿Es Dios lento para la ira? ¿Sí o no? Sí es lento para la ira. ¿Dios ama a las demás naciones? ¿Sí o no? Sí las ama y muestra su gracia y su misericordia. Entonces, lo que quiero que vean es qué tan limitada es esta visión de simplemente poner a Dios en una caja y decir, ay, miren, Dios qué malo es, como hace Richard Dawkins en su libro. Está perdiendo de vista todo lo demás que dice el Antiguo Testamento con respecto a Dios y las naciones. Dios no es racista, Dios no está haciendo purificación étnica, Dios no está haciendo ese tipo de cosas que Él dice. Dios está juzgando el pecado y está siendo lento para juzgar el pecado porque está dando oportunidad a que se arrepientan y está mostrando su gracia y su misericordia para con las naciones. Este es el punto, hermanos. Hay más pasajes y quisiera decir más cosas, pero vamos más rápido porque si no vamos a estar aquí hasta la noche. El punto es que si no fuera real que todas las naciones deben enfrentar el inminente juicio de Dios, no habría ninguna necesidad de proclamar el Evangelio. Sí hay un juicio de Dios, claro que sí, Dios juzga el pecado y eso es una realidad y el Antiguo Testamento nos está diciendo eso, Dios juzga el pecado. ¿Queda claro? Sí, y por eso es que el Evangelio tiene relevancia, si no, ¿para qué predicamos? Si Dios no juzga el pecado, ¿qué hacemos? ¿Qué le dices a la gente? Pues te vas a morir y todos vamos a acabar igual porque pues, Dios no hace nada y Dios perdona a todos y pues total, ¿no? Y si hablan con un testigo de Jehová, esa es la idea, ¿no? No existe el infierno, Dios pues, no es tan malo para el infierno, eso sí, como que eso sí no nos gusta acerca de Dios. Entonces Dios no juzga el pecado, Dios deja que desaparezcas y ya, cuando te mueras. Dejes de existir. No es cierto. Dios juzga el pecado. Alguien tiene que pagar. Todo pecado será pagado por alguien. Eso
Queda claro en la Biblia, nadie, ningún pecado se puede escapar del justo juicio de Dios. Y tenemos esa parte, el juicio de Dios, y por otra parte entonces tenemos que si no fuera por el hecho de que Dios trata con misericordia y perdón a todos los que se arrepienten, no habría evangelio que proclamar. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Si no hay juicio, ¿qué predicamos? Pero si no hay perdón, también ¿qué predicamos? Ambas cosas son parte del plan de Dios. Ambas cosas están en toda la Biblia, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Van a leer acerca del juicio de Dios y también su gracia y su misericordia. Entonces, miren, este punto es muy importante, hermanos. No es la elección de Israel algo que muestra la falta de interés de Dios en otras naciones, sino es precisamente el medio para redimir a todas las naciones, la elección de Israel. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis 12? ¿Se acuerdan esta promesa? Aquí empezó todo. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo te voy a escoger a ti, Abraham, y a tu descendencia para que todos puedan ser bendecidos por mí a través de algo que voy a hacer muy especial que tú todavía no sabes qué es. Que es tu descendencia va a traer finalmente a un Mesías y a un Redentor que es para todo el mundo, y a través de él se cumplirá el plan que tengo para toda la humanidad. Y esto es increíble, hermanos. Híjole, ese es el tiempo. Tantas cosas que tengo en mi cabeza sobre esto. La ventaja del programa de radio es que no me puedo pasar de 25 minutos, y entonces no tienen tiempo de aburrirse tanto. Pero puedo hacer la cantidad de programas que quiera sobre un tema. Entonces eso está mejor. En Isaías 19, lean este pasaje, nada más apúntenlo. Isaías 19, 23 al 25. Dios empieza a explicar cómo es que todas las naciones forman parte de su plan y cómo quiere incluir aún a naciones que Dios había juzgado y había traído juicio sobre ellos a través de los judíos. Zacarías 9:7 incluyó al Jebuseo dentro de su plan. Bueno, eso léanlo, es Zacarías 9:7, Isaías 19, 23 al 25. El último punto que quiero también mencionarles es que las naciones son testigos de las obras de Dios a lo largo de toda la Biblia, y vamos a encontrar en varios pasajes de la Biblia este tipo de testimonio en donde Israel sabe que otras naciones van a ver lo que Dios está haciendo a través de su pueblo, y ellos también van a creer. ¿Qué pasó con Rahab cuando llegaron los espías a Jericó? ¿Qué pasó con Rahab? ¿Qué le dijo ella a los espías? Sabemos del tipo de Dios que es el Dios de ustedes, el que los sacó de Egipto, hemos escuchado, y esa es la razón por la cual Rahab puso su fe en ese Dios. Entonces Dios salvó a Rahab porque ella puso su fe en el Dios de Israel, y no importaba que fuera gentil, no importaba que fuera de la nación que Dios quería destruir, Dios la salvó. Y es porque Dios usó estas situaciones que tuvo con Israel, fueron de testimonio para todas las naciones que rodeaban a Israel en esa época y a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Ahí hay algunos pasajes que pueden leer sobre este tipo de testimonio. La salvación, recuerden, viene a través de Israel. Eso es lo que le dijo en la conversación entre la mujer samaritana y Jesús. La mujer le dijo: yo sé que la salvación viene de los judíos, Juan 4:22. Y en los Salmos ustedes pueden leer que la invitación es para que todas las naciones alaben al Señor, todas las naciones reconozcan que Dios es el creador, el Dios de Israel es el Dios que ha venido a redimir a su pueblo y que quiere tener una relación con ellos, que quiere ser reconciliado
con la humanidad, pero no nada más con los judíos, con todos. Eso en los salmos lo van a leer en muchos salmos, por ejemplo, Salmo 47, Salmo 67, y por supuesto tenemos finalmente el pasaje de Efesios 2 que dice 2, 12 y 13, que dice que nosotros en otro tiempo estábamos apartados, alejados de las promesas hechas a los judíos, pero ahora hemos sido hechos partícipes juntamente con ellos para disfrutar de todas las bendiciones, de todas las cosas que Dios le prometió a los judíos. Por lo tanto, nosotros somos testigos del Antiguo Testamento cuando lo leemos de lo que Dios está haciendo con ellos, y eso en resultado crea fe en nosotros, de poner también nuestra fe en ese mismo Dios y decir, ese es el Dios que yo quiero para mí también. Este Dios que está diciendo vayan y maten a todos los cananeos, ese es mi Dios. Ese es el Dios en el que yo estoy confiando también. Y ese es el Dios que yo quiero que sea mi Salvador. Entonces se dan cuenta del alcance que ha tenido la historia de Israel en el Antiguo Testamento a través de todas estas guerras y conquistas y exilios y todas estas cosas que estuvieron pasando a lo largo de toda su historia. Dios logró traer un mensaje de esperanza a todas las naciones al darles la oportunidad de ellos también creer en Él. El mensaje, fíjense, este es un buen resumen, quiero que piensen en lo que está diciendo todo esto. Este es el resumen de todo lo que hemos hablado el día de hoy. El mensaje en toda la Biblia es la justicia de Dios en traer juicio contra el pecado, la paciencia de Dios en demorar el juicio, la misericordia de Dios en proveer perdón del juicio, la gracia de Dios en dar salvación del juicio a aquellos que merecen condenación, y el amor de Dios demostrado en derramar el juicio sobre su propio Hijo en nuestro lugar. Romanos 2, Romanos 3, Romanos 5, de ahí saqué todas estas ideas del juicio de Dios. Pero aquí están viendo claramente cuál es el mensaje de la Biblia. ¿Quieren saber de qué se trata todas estas historias bélicas, de guerra que existen? De esto se tratan. De mostrar todos estos aspectos sobre Dios. No nada más uno, y no mostrar esta perspectiva tan limitada y tan cerrada con respecto a lo que significaba este tipo de mandamientos en la Biblia. Ayúdenle, hermanos, a la gente a ver esto. Llévenlos en esta dirección de lo que está aquí, de este resumen. Porque si ustedes pueden mostrarles cómo todo esto forma parte de algo más grande que Dios está haciendo en la historia de la humanidad y en nuestras propias vidas, entonces creo que están logrando mostrar cuál es el verdadero mensaje de la Biblia. La gente le encanta así ver estas cosas y enfocarse en pequeñitas porciones y perder de vista el panorama más amplio. Y es nuestro trabajo como cristianos estudiar toda la Biblia para que nosotros tengamos el panorama más amplio y nosotros podamos explicar ese panorama a la gente. Porque a veces simplemente necesitan que alguien se los diga. Es nada más a veces decirles, pero ¿has leído esto también? ¿Pero has leído esto también? Y anímenos a leer todo este libro, no nada más partecitas pequeñas, ciertos versículos, ciertas porciones que son las que normalmente usan las personas que se jactan de su escepticismo y de poder encontrar cuáles son los problemas morales en la Biblia. No hay problemas morales en la Biblia, porque el problema moral es el pecado. Y Dios trata apropiadamente con el pecado a lo largo de toda la Biblia. Y Dios es un Dios de amor y de gracia. Bueno, ese es en resumen este punto. Espero que les haya ayudado para poder hablar de este tema con las personas que se encuentren que tienen este tipo de objeciones a la fe cristiana.